¿Quién fue Ernest Hemingway? Fue un hombre que desafió la muerte y la literatura, que amó con la furia de una tormenta y se consumió en sus propios excesos. Hemingway no fue solo un escritor, fue un mito viviente, un gladiador de las palabras, un aventurero atrapado en su propia tragedia. Pero detrás del genio, de los premios, de la gloria, había un hombre al borde del abismo, acosado por sus propios demonios, marcado por traiciones, pérdidas y una obsesión insaciable con la muerte. Esta es la historia de Ernest Hemingway, su gloria, sus secretos, sus obras y su caída. Para entender a Hemingway hay que viajar a Oak Park, Illinois, un hogar de apariencias perfectas y sombras ocultas. Su madre, Grace, lo vistió como una niña en sus primeros años, marcando en él una herida que jamás cerraría. Su padre, Clarence, un hombre atrapado en sus propios tormentos, tomaría una decisión fatal, ahogado por deudas y depresiones. Estos actos perseguirían a Ernest toda su vida. Hemingway creció entre la admiración y el rechazo, entre la caza y la poesía, entre la ternura y la violencia. A los 18 años, se marchó a la guerra buscando aventura, y la guerra lo cambió para siempre. Como conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial, Hemingway recibió metralla en las piernas. Pasó días entre la vida y la muerte, y en medio de su agonía, se enamoró de una enfermera, Agnes von Kurowski. Pero cuando su cuerpo sanó, su corazón se hizo pedazos. Ella lo abandonó por otro hombre. Este primer gran rechazo se convertiría en una maldición. Hemingway jamás permitiría que una mujer volviera a humillarlo de esa forma. Se refugió en París, la ciudad de los artistas, de la bohemia, del exilio voluntario. Hemingway se rodeó de intelectuales, pero también de vicios. Bebía sin control, se enemistaba con facilidad y en cada obra dejaba rastro de su propio veneno. Fiesta fue su primer golpe maestro, pero también un ajuste de cuentas con la realidad. Sus amigos se vieron reflejados en sus personajes y lo odiaron por ello. Hemingway no escribía historias, diseccionaba almas y en el proceso destruía relaciones. Luego llegó Adiós a las armas, una historia de amor y desesperanza ambientada en la Primera Guerra Mundial. Fue más que una novela. Fue su propio trauma convertido en literatura. A través de Frederick Henry, protagonista de la novela, Hemingway revivió su dolor, su amor perdido y su desencanto con la guerra. 4 matrimonios, múltiples amantes, celos enfermizos. Hemingway no sabía amar sin devorar, sin consumir. Su vida estuvo marcada por amores intensos que no tardaban en convertirse en traiciones. Cada relación, un campo de batalla, donde su orgullo y ego se enfrentaban con la misma furia con la que él mismo se entregaba a sus pasiones. Cuando una mujer dejaba de fascinarle, la sustituía sin piedad, sin miramientos. En España, encontró otra pasión, la guerra, pero no solo como corresponsal. Se decía que apoyaba a los republicanos con más que palabras, que se involucraba en operaciones encubiertas, que tenía conexiones con espías soviéticos. El FBI empezó a seguirle la pista, y aunque todos pensaban que su paranoia era producto del alcohol, los archivos desclasificados demostraron que tenía razón. Su experiencia en la guerra inspiró ¿Por quién doblan las campanas?, su gran epopeya sobre el heroísmo y la traición en tiempos de conflicto. El protagonista, Robert Jordan, encarnaba el idealismo y la desesperación de Hemingway. Pero el mensaje era claro: en la guerra no hay finales felices. Para el año 1952, Hemingway publica El viejo y el mar. Una obra breve, sencilla,
pero inmensa en su simbolismo. Santiago, el viejo pescador, lucha contra un pez gigante, pero la batalla real es contra su propia decadencia. Era la historia de Hemingway disfrazada de fábula. 2 años después, en 1954, Hemingway recibe el Premio Nobel, un galardón que consagraba su obra, pero que lo encontraba en su peor momento. Su salud estaba en declive, su mente aún más. Bebía más que nunca, veía enemigos en cada sombra, decía que lo vigilaban, y en su casa en Cuba, las paredes se cerraban sobre él. Las últimas semanas de Hemingway fueron un desfile de médicos y tratamientos que lo dejaron vacío. Recibió electroshocks que borraron parte de su memoria. ¿Cómo podía vivir un escritor si no podía recordar? El 2 de julio de 1961, en su casa de Ketchum, Idaho, Hemingway tomó su escopeta favorita, se encerró en su habitación y el resto es historia. Pero la maldición no terminó ahí. En 1966, su hermana Úrsula sucumbió a la desesperación. Y en 1982, su hermano Leicester hizo lo mismo tras una larga lucha contra una enfermedad. Pero Hemingway no desapareció. Su prosa sigue viva. Sus historias aún arden. Su sombra aún camina entre nosotros. Sus libros redefinieron la literatura. Su estilo directo y su enfoque brutalmente honesto cambiaron la forma en que contamos historias. Hemingway vivió como un guerrero, escribió como un dios y cayó como un hombre roto. Y así, entre guerras, amores intensos y una lucha constante contra sus propios demonios, Ernest Hemingway forjó su leyenda. Un hombre que vivió con la misma pasión con la que escribió, desafiando al destino hasta su último aliento. Su legado sigue intacto, como una bala disparada directo al corazón de la literatura. ¿Te ha gustado su historia? Suscríbete y comparte, porque aún quedan muchos protagonistas por descubrir.